Hola amigos, hoy toca hablar de reguladores de presión de aire comprimido. Veremos por qué son necesarios los reguladores de presión, cómo funcionan y tipos de reguladores de presión. Vamos con ello. ¿Por qué son necesarios los reguladores de presión? Pues en primer lugar, si lo que tenemos es una aplicación donde tenemos una electroválvula y vamos a mover un cilindro, la regulación de presión nos va a servir para aumentar o bajar la presión y de esta manera, pues que ese cilindro haga más o menos fuerza. Igualmente, la regulación de presión nos sirve cuando tenemos aplicaciones de soplados o pequeñas presurizaciones en las que hay que regular a una baja presión, pues oye, nos permite regular dentro de los márgenes establecidos para ese producto. Imaginaos, pues oye, que hay que presurizar una regleta de medición y tiene que estar a un máximo de 1 bar, por ejemplo. Pues bueno, pues el regulador de presión nos permite que lo presuricemos a esa presión. Igualmente, ¿por qué es necesario regular la presión? Pues también una consecuencia de que regulemos la presión va a ser de que en los componentes tengamos menores desgastes. Imaginaros ese cilindro que hablábamos antes. Si estamos trabajando a 8 bar de presión, pues los movimientos que va a tener van a hacer desplazamientos en los cuales tengamos mucha fuerza y luego cuando choquemos contra las culatas o cuando lo que estemos empujando choque contra un elemento, pues al golpear con una fuerza determinada va a tener un desgaste. Si bajamos esa presión y la fuerza que tenemos es menor, los golpes van a ser menores y entonces el desgaste va a ser menor. Igualmente, las vibraciones que tengamos van a ser menores, porque al ser unos golpes con menos fuerza van a ser menores. Consecuentemente, también, las fugas de aire que tengamos van a ser menores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una fuga y estamos con presión a 8 bar, si bajamos a 6 bar, pues la fuga será menor. Hablamos en un vídeo por ahí, que luego os dejaré el link, en el cual podemos calcular el nivel de fuga en función de la presión que estamos trabajando para una determinada fuga, ¿vale? Y como que la fuga es más pequeña, también el consumo también va a ser más pequeño. En algún vídeo anterior ya os hablamos de que, oye, si trabajamos a más presión, pues oye, vamos a gastar más aire. Entonces, si trabajamos a 6 bar, pues gastaremos X litros de aire. Si trabajamos a 3 bar de presión, pues el consumo de aire que vamos a tener va a ser muy inferior. Entonces, ¿cómo funciona un regulador de presión? Pues bueno, aquí lo que os he puesto es un regulador de presión manual, de los que se encuentran habitualmente en las unidades de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que tiene es un pomo, os he puesto el despiece aquí, y con este pomo lo que hacemos es regular la fuerza de un muelle que tiene internamente. Entonces, este muelle pues tiene aquí un émbolo, ¿vale? Y llegamos a la parte de aquí, lo que es de la membrana, donde en función de cómo hayamos tarado el muelle, pues va a dejar más o menos presión, ¿vale? Entonces la fuerza del muelle es la que nos determina la presión que va a dejar pasar, ¿vale? Entonces aquí vendremos en la entrada con una presión superior y a la salida, en función de lo que hayamos tarado aquí, con ese pomo que tiene arriba, pues tendremos una mayor superior o una presión superior o una presión inferior. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la presión correcta para mi sistema? Pues fácil, la mínima posible para que el sistema funcione correctamente. Entonces, esto nos lleva a las ventajas que hemos hablado antes. Cuanto más bajo sea la presión a la que trabajamos con nuestro sistema, pues vamos a tener menor desgaste, menor vibración, menor consumo, menores fugas. Entonces, si podemos hacer un movimiento a 3 bar, pues mejor hacerlo a 3 bar que no a 4 bar, o a 5 bar, o a 6 bar. Entonces, este es el motivo por el cual la mínima presión necesaria para que el sistema funcione va a ser siempre la presión correcta para nuestro sistema. Y dicho esto, pues bueno, vamos a hablar de los tipos de reguladores que nos podemos encontrar en el mercado, los más habituales, ¿eh? No voy a entrar al detalle de cosas complicadas. Entonces, lo primero de todo, y lo que todo el mundo que está en industria conoce, pues bueno, tenemos el regulador de presión manual, que es este que tenemos aquí, y este es el símbolo que lo representa. En el cual, pues bueno, tenemos el pomo, tenemos la entrada de aire y la salida, y un pequeño manómetro en el cual podemos visualizar la presión de aire que tenemos a la salida. Aquí en el esquema, pues lo vemos bien representado. Entrada de aire,
regulación y el visualizador. Y aquí hay otro elemento también que podéis ver que es un antirretorno. Entonces, ¿para qué sirve este antirretorno que tenemos aquí? Cuando tenemos aquí presión de entrada, por ejemplo a 6 bar y regulamos a 3 bar aquí, ¿vale? La regulación, en vez de venir por el antirretorno, viene por el regulador de presión. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando quitamos la presión de 6 bar? Pues cuando quitamos la presión de 6 bar que tenemos en la entrada, el escape, en lugar de hacerlo por el regulador de presión, lo va a hacer por el antirretorno. Con lo cual, el desgaste del regulador de presión va a ser menor y la capacidad de descarga va a ser mayor en este regulador. Normalmente estos reguladores de presión los encontramos en las unidades de mantenimiento general o en el grupo de filtraje que tenemos al principio de máquina, que también pueden ir montados sueltos. Y una forma habitual que nos podemos encontrar el regulador de presión es en la forma de filtro regulador, que no es más que una combinación de estas dos funciones, de regulador de presión y filtro. Otro tipo de regulador de presión que es un poquito menos conocido es el regulador de presión neumático, ¿vale? En este caso lo que tenemos es una entrada de aire y una salida de aire, y en este punto de aquí, en lugar de tener el regulador manual, el pomo, ¿vale? Lo que tenemos es una toma de aire, ¿vale? Entonces, en esta toma de aire lo que hacemos es meter el aire a la presión que queremos que tenga la salida. Aquí lo que tenemos es el símbolo neumático, ¿vale? El punto 12 es la regulación, entrada y salida. Tenemos el antirretorno, como teníamos en el ejemplo anterior. Y entonces aquí lo que tenemos, imaginamos, tenemos 6 bar de presión aquí, ¿vale? Alimentamos este regulador de presión, por ejemplo, manual, o podría ser electrónico, lo que sea. Y aquí alimentamos también el regulador de presión neumático a 6 bar, ¿vale? Entonces, aquí regulamos a 3 bar, alimentamos el pilotaje y a la salida vamos a tener también a 3 bar. ¿Cuándo se suele utilizar este regulador de pilotaje neumático, regulador de presión neumático? Pues bueno, se suele utilizar, por ejemplo, cuando queremos poner el regulador de presión más cerca del punto de consumo, está igual alejado, o no podemos acercarnos a ese punto para moverlo y manipularlo, entonces lo hacemos a distancia, ¿vale? Entonces, esto es para lo que serviría. Este regulador de presión manual, por ejemplo, podría ser pequeñito, y este podría ser un regulador de presión pues, del mismo tamaño o más grande. Imaginaos que aquí tenemos unas necesidades de caudal más elevadas, pues podríamos pilotarlo con un regulador de presión manual pequeñito, ¿vale? Pero sobre todo se utiliza cuando pues, tenemos una distancia, no tenemos acceso al sitio donde va a estar, etcétera. También tenemos, lo que podemos ver aquí, reguladores de presión de precisión, ¿vale? Entonces, este de aquí sería el esquema neumático del regulador de presión de precisión, y normalmente el regulador de presión de precisión se suele utilizar para sistemas ingrávidos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que imaginaos que tenemos un cilindro en vertical, no he puesto aquí, y estamos compensando pues, una carga determinada, ¿vale? Entonces, este regulador de presión de precisión lo que tiene es una capacidad de escape, de descarga, mucho mayor que el regulador de presión normal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en un ingrávido estamos haciendo una contrapresión, ¿vale? Al mover el sistema ingrávido, este regulador de presión de precisión es capaz de descargar mucho más rápido esa presión, ese excedente de presión, ¿vale? Entonces, esto es lo que le hace que sea muy bueno para este tipo de sistemas ingrávidos, ¿vale? Ya no tanto, también tenemos la cosa de que sea de precisión, ¿vale? De que si podemos ajustarle a una escala mucho más fina la presión, pero sobre todo es por la capacidad de descarga que tiene, ¿vale? Imaginaos que lo que hemos dicho antes del ingrávido, yo genero y estoy regulando a 3 bar, yo genero una sobrepresión a 3,5, ¿vale? Porque usted aplica una fuerza. Entonces, el regulador de precisión es capaz de evacuar ese medio bar mucho más rápido que el regulador de presión normal. Y entonces, esto nos va a venir muy bien para este tipo de sistemas ingrávidos. Y también tenemos, además de este tipo de reguladores de presión, pues no he querido dejar de lado los reguladores de presión eléctricos, ¿vale? O electromecánicos, ¿vale? O también llamadas válvulas de presión proporcional, ¿vale? No es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero al final también lo que sirve es para regular presión. Por eso lo he querido colocar aquí con el resto de reguladores de presión. Entonces,
este tipo de válvulas proporcionales, ya ves que no le llamamos regulador de presión, sino le llamamos válvula proporcional de presión, se pueden pilotar o bien eléctricamente con 0,10 voltios, con 420 miliamperios, o bien se pueden pilotar hoy en día tanto con IO-Link como con bus de campo. Y aquí sería el esquemita que tenemos. A diferencia de los reguladores de presión que hemos visto anteriormente, que se manejan manualmente o neumáticamente, o sea que son sobre todo mecánicos, este es electromecánico, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, normalmente las válvulas reguladoras de presión proporcional pues también incorporan sus presostatos pues para saber el feedback, llevan su lazo de control, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? Hemos visto diferentes formas y ahora esta os lo he puesto aquí porque es muy interesante, ¿no? Son los reguladores de presión que se llaman, también se conocen por tipos sándwich, que se montan en los bloques de válvulas, ¿vale? Entonces, aquí vemos un ejemplo de bloque de válvula. Este sería el regulador de presión, ¿vale? En este caso vamos a regular los dos canales de la válvula, ¿vale? Y aquí lo vemos montado en el bloque de válvulas, ¿vale? La principal ventaja que tienen este tipo de reguladores de presión es que, pues bueno, en lugar de poner el regulador de presión, el bloque de válvulas y el regulador de presión entre medios por ahí en el panel, pues lo montamos todo junto y nos va a ahorrar un montón de espacio. Pero luego tiene además una aplicación muy interesante porque el hecho de poner el regulador de presión directamente en la válvula nos va a generar una eficiencia, un ahorro energético mayor que si lo ponemos fuera. Entonces, una solución mucho más eficiente energéticamente, ¿vale? Porque vamos a gastar mucho menos aire para controlar ese cilindro o eso que tengamos después del bloque de válvulas. Aquí comentaros que el montaje, aquí tenemos otro ejemplo de montaje en bloque de válvulas, ¿vale? De regulador de presión, ¿vale? De aquí iríamos a lo que es el cilindro, ¿vale? Y lo que he dicho antes, es el circuito que más ahorra, ¿vale? Eso sin tener en cuenta pues, que los tubos sean lo más cortos posibles, etcétera. Entonces, os he dejado aquí que hice en su día pues, un vídeo de ahorro energético en instalaciones neumáticas del tema de diseño optimizado, y en una de esas partes de ese vídeo hablábamos cómo reducir la presión nos puede generar unos ahorros importantes. Y entonces el hecho de utilizar este tipo de reguladores de presión, la ventaja que nos da es que podemos regular en cada cilindro la presión que necesitamos tanto para el avance como para el retroceso, con lo cual el ahorro que vamos a tener es máximo en este tipo de aplicaciones. Os remito al vídeo que grabé para que, si estáis interesados en este tema, que lo veáis y veis además otros ejemplos de cómo ahorrar energía en instalaciones neumáticas. Y entonces, comentaros que para todo el tema de regulación de presión, para todo el tema de preparación de aire comprimido, pues bueno, tenéis una documentación muy interesante en la página de Festo. Y sin más, oye, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que me podéis seguir tanto en YouTube como en LinkedIn. Y pues nada, si os ha gustado, suscribiros, darle al like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.